estamos para comenzar la quinta unidad didáctica. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Si recuerdan lo que vimos en la última, hablamos del aparato circulatorio, cómo se distribuye el líquido sanguíneo por el organismo. Ahora, a este líquido le tenemos que incorporar, por un lado, oxígeno para que llegue al interior de las células. Piensen que somos organismos multicelulares, estamos muy lejos del aire atmosférico. Células profundas no podrían recibir oxígeno, entonces el sistema lo va a capturar en el aparato respiratorio, lo va a llevar a las células que lo necesitan, así que vamos a ver respiratorio. En ese momento el aparato respiratorio también va a funcionar como un aparato excretor y va a excretar los gases que salen del metabolismo celular. Y finalmente la excreción se va a completar por un lado por el aparato urinario, a través de la orina, las sustancias que son solubles en líquidos. Un fenómeno muy interesante que mucho tiene que ver con la profesión de ustedes. Así que vamos a comenzar por el aparato respiratorio. Ahí tenemos un corte del tórax, donde ustedes, la palabra corte, ya la remito a la primera unidad cuando hablamos de imágenes y de herramientas de estudio, ¿no? Este es un corte anatómico, digamos, a serrucho. Hoy esto se puede hacer en una persona viva. Y nos muestra que el tronco se divide por un músculo que es el diafragma, que separa tórax de abdomen y que está atravesado por distintos conductos que llevan sangre o alimento de un lado para el otro. Vamos al tórax y ahí van a tener en la periferia el corte de las costillas que da el contorno del tórax y en la parte de abajo el diafragma, que es el músculo respiratorio más importante. Dentro del tórax, en el medio, ven el corazón y los grandes vasos, que habíamos dicho que es el mediastino, lo que está entre los pulmones, y tiene a su vez los dos pulmones, derecho e izquierdo, que son los encargados específicos de la respiración. Si bien hay algunas células superficiales que pueden respirar per se, todas las demás, todas, se nutren de oxígeno a través de estos pulmones. Vamos a develar cómo es el misterio para capturar el aire atmosférico, transformarlo en oxígeno y llevarlo a los capilares para que estos lo lleven al corazón y el corazón, como hemos visto, lo distribuya por el resto del cuerpo. Entonces nos vamos a ir introduciendo en el tracto respiratorio, desde las vías aéreas superiores, nasales o bucales. Vamos a tener lo que se llama tracto respiratorio, lo dividimos en un superior e inferior. En la parte superior tenemos la nariz con por atrás lo que se llama nasofaringe, y por detrás de la boca, de la cavidad bucal, la orofaringe. Esto nos va a llevar a una tercera faringe, que es la laringofaringe. Ahí va a ocurrir un cruce de la vía respiratoria con la vía digestiva. Cuando respiramos por esta vía no podemos deglutir, cuando deglutimos no podemos respirar. Vamos a ver ahora cómo es la anatomía valvular para separar estas dos. Una vez que ingresamos el aire a las vías respiratorias superiores, a estas tres faringes, lo pasamos a la laringe, que ya está entre lo superior e inferior, la tenemos en el cuello, fácilmente palpable, y la laringe es la que, además de conducir el aire, nos permite fonar, o sea, empezar a formar la voz, o sea que va a ser, además de un órgano respiratorio, un órgano fonatorio. Y finalmente la laringe se afina y va todo a parar a un tubo que es la tráquea, también palpable a través de la piel en la parte inferior del cuello, y ya la tráquea se introduce al tórax y apenas se introduce, tiene una extensión corta de 10-12 centímetros,
se va a dividir en árboles bronquiales, los dos bronquios, y va el aire a los pulmones. Veamos cómo es esta anatomía. Bueno, el aire cuando ingresa normalmente con la boca cerrada por las fosas nasales, ya tiene un tratamiento. El aire va a pasar por estas fosas nasales que están divididas por un tabique en derechas e izquierdas, y en las caras laterales de estas fosas van a existir huesitos que se llaman cornetes revestidos de una mucosa respiratoria que obliga al aire a atravesar por allí. Cualquier resfrío, y sabemos que difícil es respirar por las fosas nasales, porque esa mucosa se inflama. Bueno, pero en condiciones normales esa mucosa está muy irrigada, tiene un epitelio mucoso secretor que le otorga al aire cierta calefacción, atemporiza la temperatura y humedece, y ya hay un epitelio ciliado que trata de capturar las partículas que flotan en el aire, que son basura, digamos, y que deben ser capturadas por estas células para que no ingresen en lo posible al árbol respiratorio. Por eso es recomendable que las personas respiren por la nariz, sobre todo cuando están dormidas, en donde es frecuente que por alguna alteración del tabique o de los cornetes o de la mucosa, el paciente dormido respire por la boca ingresando aire no tratado, que pasa a la orofaringe, a la laringe y directamente al árbol respiratorio. Ahora podemos aclarar con este corte sagital, acuérdense de los planos de la primera unidad, cómo es esto de la faringe. Ahí tienen, arriba las fosas nasales, luego el paladar. Todos saben lo que es el paladar, hay un paladar óseo duro, pero más atrás el paladar es blando, exprofeso, es muscular, y va a servir como primer válvula. Más abajo tienen la cavidad bucal con la lengua, y más abajo, después de otra válvula que es la epiglotis, la laringe. Pero la faringe continúa. La faringe pasa de ser mixta, respiratoria y digestiva a ser absolutamente digestiva cuando se continúa con el esófago. Y ahí comienza la segunda parte de esta unidad, que va a ser el aparato digestivo. Ahí vamos a ensamblar con el esófago. El alimento, entonces, ¿qué va a hacer? Si vamos a respirar, la primer válvula, que es el velo del paladar, va a estar abierta. La epiglotis también. Entonces el aire va a ingresar a la laringe, y de la laringe a la tráquea a los pulmones. Si deglutimos, las válvulas se cierran. ¿Cómo se cierran? Los músculos elevan el velo del paladar, por lo tanto el alimento no puede ingresar a las fosas nasales, y la epiglotis baja y obtura lo que se llama la glotis de la laringe, que vamos a ver ahora, para que no ingrese alimento dentro de la vía respiratoria, y todo va hacia atrás y se llama deglución. Primer fase o segunda fase de la digestión que ustedes tendrán que asimilar bien. Bueno, la laringe tiene una anatomía muy compleja. Imagínense que ahí formamos la voz. Para la práctica médica es sumamente importante, porque acá se producen las obstrucciones serias, dificultades, hay que intervenir para respirar a un paciente, pero en realidad para nutrición la laringe no va a contar. Se queda calladita y deglute lo que ustedes le indiquen. Así que por ahora la laringe es nada más que una cuestión de cultura, saber que está formada por varios cartílagos, pares, impares, ahí los tienen nombrados, con eso me conformo, y que estos cartílagos están unidos entre sí por membranas, y que esas membranas llevan adosados músculos, uno de los cuales son las cuerdas vocales, que es lo más importante, y que va entre dos cartílagos, tiro aritenoideo. Todos los cartílagos y esta zona del cuello lleva el sufijo oides, griego, parecido a tal cosa.
es una anatomía muy imaginativa, muy interesante para los filólogos, pero no para ustedes. La dejamos ahí. Pero ensamblamos ahora, después del último anillo, que es el cricoideo, los anillos traqueales. Comenzamos a ingresar hacia el tórax. La tráquea está formado por varios de estos anillos que son incompletos, son como semianillos. Están por el lado posterior, como si fuera una herradura, abiertos. Acá tiene un músculo, se llama músculo traqueal, que permite en cierta manera en la gente joven y en los niños disminuir el calibre de la tráquea en determinados momentos. La tráquea se va a dividir luego, como ven ahí, a nivel de la carina, en dos bronquios fuentes. Bueno, así el bronquio fuente ingresa al pulmón con estos elementos que lo acompañan y comienza a dividirse. Como ocurre en otros órganos, primero se divide en bronquios lobares, que van a los lóbulos. Por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo, que es un poco más pequeño, 2. Dentro del lóbulo se vuelve a dividir hasta segmentos más pequeños, y acá está la magia de lo que les quiero comunicar. Cada vez se va dividiendo más. Llega un momento en que los bronquios pierden ese cartílago que le daba estructura y se transforman en un tubo muscular, muy importante porque ese sí puede disminuir el diámetro en forma importante o aumentarlo para que haya más flujo respiratorio. Si recuerdan o han visto alguna vez un asmático, sabrán de qué les hablo. Pero bueno, ya empezamos a ingresar de lo macro a lo micro, o sea, pasamos de la observación macroscópica a la microscópica. En esta misma placa, lo que está abajo en círculo ya es microscópico. El bronquiólogo, así se llama el que carece de cartílago, ahora se va dividiendo cada vez más y termina en un saco alveolar. ¡Oh, milagro! En pequeños globitos. Es como si ustedes vieran un racimo de uvas. El tallito son los bronquios y bronquiolos y la uva es el alveolo. Pero no es tan sencillo. Esos alveolos, como vamos a ver en este magistral corte, ahora estamos a nivel casi ultramicroscópico, carece de toda membrana, solamente tiene un epitelio que está representado ahí, que parece mosaico, como si ustedes vieran un piso que engloba una pequeña cavidad, un pequeño corpúsculo, tiene un epitelio y tiene una membrana que sostiene ese epitelio que se llama membrana basal, que es tejido conectivo, sin células. Pero está separado de su alveolo vecino, porque es un saco lleno de alveolos, está separado de su alveolo vecino por una pared. Así como esta habitación está separada de la siguiente por una pared. Bueno, hay paredes alveolares y por esas paredes circulan los capilares, porque así como el bronquio se fue dividiendo, la arteria y la vena hicieron lo mismo. Replicaron exactamente la división del bronquio. Se divide el bronquio, se divide la arteria, se divide la vena. Y llegaron a capilares, como habíamos hablado. Una arteria, en su división máxima, llega a capilares y se unen para formar luego los capilares venosos y las venas. Bueno, al circular por la pared, como circulan los caños de la calefacción por la pared, estos capilares pueden intercambiar gases a derecha o izquierda, a un alveolo o al otro, con lo cual se aprovecha mucho más la superficie del capilar. El capilar también ha perdido su músculo, es solamente un endotelio con una membrana basal, se une a la membrana basal alveolar y desde el aire alveolar a la sangre tenemos solamente 2 epitelios, el alveolar y el endotelio, y una membrana basal única porque se han fusionado las membranas basales capilar y alveolar. Luego, por diferencias de presiones, que es ingresar al territorio de la fisiología, la doctora Belloya los va a llevar de la mano para que ustedes entiendan por qué un gas va a pasar para un lado o para el otro. Entonces ocurre lo siguiente: los glóbulos se quedan en la sangre, no pueden salir del capilar, salvo que tengan que migrar algún linfocito a hacer una función inmunitaria. Los demás se quedan y circulan. Pero los glóbulos rojos, en una configuración anatómica realmente maravillosa, que es un disco bicóncavo, llevan la hemoglobina.
Una proteína que es muy ávida del oxígeno. Entonces, al pasar por allí, por diferencia de presión, hay mucho oxígeno en el alveolo, poco en la hemoglobina, que no tiene oxihemoglobina. El oxígeno pasa, se fija a la hemoglobina y sigue el torrente circulatorio. Ustedes deberán seguir el circuito, que ya lo hemos visto en la otra unidad, cómo la sangre venosa de la vena pulmonar va al corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y la aorta le brinda oxígeno a todos los tejidos del cuerpo humano. A su vez, la arteria, que es la pulmonar, que venía del ventrículo derecho, que recibía sangre usada en las venas cavas, va a perder su anhídrido carbónico. Yo se lo simplifico al extremo, ¿no? No son solo estos dos gases, ni tan sencillo. Los gases de anhídrido carbónico van a pasar a la luz del alveolo, de tal manera que en cada respiración expiramos un aire cargado de anhídrido carbónico y respiramos un aire cargado de oxígeno. Y vamos devolviendo a la atmósfera el anhídrido que hemos usado en el metabolismo celular, en los músculos, e incorporamos el oxígeno que necesitan estos músculos para seguir trabajando. Este circuito tienen que recrearlo en su memoria, imaginarlo permanentemente. Cada vez que hagan un ejercicio, corran una cuadra, piensen qué está pasando. Si ustedes logran armar todo este circuito y cada vez que hagan un ejercicio piensen dónde están usando el oxígeno, dónde están perdiendo, dónde lo están incorporando, realmente habrán cumplido con las unidades temáticas. Es un proceso imaginativo. Eso es saber. Ahora, una vez que lo saben, tendremos que ver cómo evaluarnos. Bueno, ahí interactuaremos con el foro, con los conceptos que vamos vertiendo aquí en clase para que ustedes sepan cuál es el nivel que exigimos. Porque si van a los textos, esto lo podrían profundizar al infinito, les llevaría mucho tiempo aprender la anatomía y la histología del pulmón. Nosotros, con la profesora Bedoya, sabremos introducirles a ustedes el concepto de nivel. ¿Cuánto queremos que ustedes sepan para ser buenos nutricionistas? Bien, vamos a pasar ahora al otro sistema excretorio de los líquidos. Las sustancias que hay que excretar, gaseosas como el anhídrido carbónico, lo podemos hacer en el pulmón, pero hay sustancias que van diluidas en la sangre, en los líquidos, en el intersticio y en la sangre, y que hay que excretarlas. Y acá viene otro sistema realmente muy ingenioso. Tenemos que filtrar toda la sangre del cuerpo a través de dos órganos pequeños que son los riñones para sacarle todas las sustancias nocivas de los metabolismos que se han producido y que esas sustancias no se pueden evaporar por el aire alveolar. Entonces lo vamos a hacer por la orina. Evidentemente hay otro sistema excretorio que es digestivo, que lo vamos a ensamblar en la segunda parte de esta unidad, que es aparato digestivo. También el aparato digestivo va a excretar algunas sustancias del cuerpo. No solo el alimento que metabolizó va a ser la excreción digestiva, sino que va a haber algunas sustancias que el tubo digestivo excreta es profeso. Pero esta es la más eficiente desde el punto de vista hemodinámico. Vamos a introducirnos en los riñones. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos de peritoneo, de cavidades? La cavidad abdominal contenía en la parte anterior, detrás de la pared abdominal, contenía el aparato digestivo, el hígado, que fue un gran sistema hemopoyético, el vaso, que es hemopoyético, formador de sangre, el estómago, el vaso, el páncreas, las glándulas, etcétera, que vamos a ver ahora en la segunda parte. Por detrás de ese peritoneo está el retroperitoneo. Antes de llegar a la pared abdominal posterior, que son esos músculos fuertes, las dos últimas costillas, los coxales, eso que llamamos región lumbar,
entre el peritoneo y la región lumbar tenemos el retroperitoneo, donde van a estar nada menos que los riñones, las glándulas suprarrenales, formadoras de hormonas importantes, corticoides y catecolaminas, y vamos a tener vasos grandes, la aorta y la vena cava, los grandes troncos circulatorios que traen la sangre de los miembros inferiores, de la pelvis. Así que ahí ustedes ven los dos pulmones, los dos riñones, el derecho un poco más bajo que el izquierdo, porque el hígado lo empuja hacia abajo, a los lados, conectados con los dos torrentes circulatorios, las venas cavas por las venas renales y la arteria aorta, que está a la izquierda, por las arterias renales. O sea que, fíjense qué conjunción del aparato circulatorio con el aparato excretorio urinario. Los tenemos bien colocados para que reciban y filtren toda la sangre. Y una vez que la filtraron y la reabsorbieron, porque si la dejan filtrar, si lo dejan filtrar solamente al riñón, nos quedaríamos sin líquido, estaríamos agarrados a una canilla permanentemente. Hay que filtrar y rescatar lo que sirve, sobre todo el agua, que tanto escasea en el mundo. Lo que queda es la orina. Es la poca agua que perdemos con los solutos que hay que excretar, como la urea, por ejemplo. Productos del metabolismo. Ocurren muchas cosas en el cuerpo, no solo metabolismo. Los glóbulos rojos viven muy poco. La naturaleza le sacó el núcleo. ¿Por qué le sacó el núcleo? Porque precisamos que el glóbulo rojo tenga mucha superficie para intercambiar oxígeno en los tejidos y en los pulmones. Entonces una célula que al no tener núcleo se muere. En 90 días, en 3 meses, el glóbulo rojo muere y hay que metabolizarlo. Y ese metabolismo produce una cascada enorme de cosas que hay que excretar luego. O sea que matamos una célula y en vez de excretarla como célula, que sería difícil, la digerimos de alguna manera y va a parar a la orina. Y así tantos metabolismos que es territorio de la fisiología. Bueno, vamos a ver cómo se logra esto. La orina llega a un almacenamiento temporario en la vejiga, que difiere un tanto en la mujer o en el hombre en cuestión de que están en la pelvis y que la pelvis está ocupada por órganos genitales, masculinos o femeninos, y los órganos genitales se dividen en internos y externos, como veremos en su momento, en la última unidad, pero el órgano genital masculino exige una anatomía más compleja que el femenino para excretar. La cosa es así. De los riñones salen los uréteres. Los uréteres transcurren por todo el retroperitoneo hasta la pelvis y desembocan la orina en la vejiga, que es el reservorio para no estar orinando permanentemente. No hay más metabolismo, es orina. Es lo mismo que vamos a excretar, es solamente un almacenamiento. En eso los dos sexos son iguales. Luego, una vez que la vejiga llegó a un límite, que es cuando tenemos sensación de micción, deseos de orinar, el músculo que se llama detrusor de la vejiga debe producir la micción previo a relajar los esfínteres. Entonces, la orina va a salir al exterior por las uretras. La uretra masculina va a ser larga y compleja porque debe pasar por todos los órganos genitales internos y externos. Fíjense que está abajo de la vejiga la famosa próstata. La uretra va a pasar por la próstata, luego va a pasar por todo el pene hasta el meato urinario, donde va a orinar. En cambio, en la mujer la cosa es mucho más simple, pero ojo, solo en esto. El tracto uretral es corto y va a desembocar directamente en la vulva y de ahí del meato urinario a la orina al exterior. ¿Qué implicancias tiene en la profesión que ustedes ejercen? No vamos a insistir, el nivel es hasta acá. Sin embargo, ustedes van a tener pacientes que alimentar, que están con sondas uretrales, por distintas cuestiones. Fisiológicas, porque se va a operar y la vejiga entró en colapso por un rato, o patológicas. Un paciente varón
con una próstata, o una mujer con una infección urinaria. O sea que van a tener que pensar e interactuar con el equipo de urología, de que saben que ese paciente que está con una sonda es un paciente que tiene algo artificial. Toda sonda, además su función, que es sacar o ingresar líquidos, va a ingresar también bacterias, gérmenes, que pueden complicarle a ustedes la patología. Vamos a volver a tocar un poquito este tema con el aparato digestivo, porque ahí las sondas le exigen a ustedes otro tipo de nutrición, que vamos a llamar parenteral o digestiva, y la cosa se les complica un poco más. Bueno, recapitulando, el riñón no es tan sencillo como parecía ahí en la placa, que lo veíamos solito envuelto en una cápsula, con un hilio por donde ingresa la arteria, sale la vena, conectados con los torrentes circulatorios y un aparato excretor. No, el riñón es mucho más complejo. Vamos a ver. Al corte, esto es un corte que también lo pueden ver en un paciente vivo. Este sería un corte coronal, corta la corona. Vemos que el riñón tiene, el hilio se proyecta hacia adentro del riñón con todo el aparato excretor. O sea que tenemos una especie de tubitos, de cálices, que así se llama, que van a ir recolectando la orina que sale de esas pequeñas franjas que tiene el riñón, que son los lóbulos. Tiene 10 o 12 lóbulos que trabaja cada uno como si fuera un pequeño riñoncito, independiente de los demás. Produce por esa papila, que es la mamila donde ya sale orina, la orina cae en una pequeña copita que se llama cáliz menor. Habrá 12 cálices menores que luego se reunirán en 3 mayores, y estos producirán la pelvis renal, que es la gran copa, que después se afina y se transforma en uréter. Ahí lo tienen perfectamente explicado. Eso es vía urinaria excretora. Vamos a ingresar en esto que es el parénquima del riñón, el que trabaja. Ahí van a tener distinguidos 2 divisiones: la corteza renal y la médula renal. La médula es más oscura y tiene esa forma de franjas que terminan en las papilas. Se llaman pirámides de Malpighi, no importa tanto para ustedes, pero es la unidad funcional del riñón. Tenemos que introducirnos ahí. Fíjense que la arteria va a hacer lo mismo que lo van a hacer ustedes ahora. Se va a introducir en el riñón, va a producir unas arterias muy especiales en forma de arco, como si fueran los rayos de un paraguas. De ahí van a salir arterias que van a ingresar a la corteza. Estas son las que nos interesan, porque esas arterias que van a la corteza van a tener que, de algún modo, filtrar la sangre. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, acá hay una explicación. La arteria y la vena hacen lo mismo. Una ingresa, la otra se va. El secreto está que en la corteza va a haber unos aparatitos que comienzan con el glomérulo y siguen con túbulos que se llaman nefronas. La nefrona es la unidad funcional del riñón. En cada lóbulo de esos que les expliqué va a haber varias nefronas, miles de nefronas, pero vamos a meternos en una. Vamos a pasar de macro a micro. Entonces, el secreto está que en la corteza vamos a tener los glomérulos renales, que son simplemente filtrantes. Van a filtrar cientos de litros de líquido, pero si perdemos cientos de litros de líquido al día, no nos alcanza el día para la alimentación, la hidratación. Entonces, del glomérulo renal va a salir un túbulo que va a ingresar a la médula. Va a ingresar hasta el fondo de la médula y va a volver. Por un mecanismo muy complejo que vamos a llamar contracorriente, la profesora de fisiología va a tratar que ustedes entiendan cómo es este secreto. Ese túbulo va a volver al mismo glomérulo que lo originó, cosa singular en tantos miles de glomérulos, como los pingüinos. Se van al mar y cuando vuelven van a la misma pingüina, si no la otra lo mata. Estos vuelven al mismo glomérulo. Entonces,
ha hecho un proceso de reabsorción de líquidos realmente fabuloso. El glomérulo filtró todo, lo que sirve y lo que no sirve, todo. Lo filtró con microporos, pero ahora las sustancias que precisamos para el organismo, aniones y cationes, hay que rescatarlos. Y el agua, que tan difícil es, hay que rescatarla. Entonces, vamos a ver cómo hacen. Ahí tienen un dibujo mucho mejor, es una tajada de riñón, una cuña, en donde ven varios glomérulos que nutren una sola arteria que se llama interlobulillar, y cada uno en blanco tiene una nefrona que va hasta el fondo de la médula y vuelve. Y después vuelve a ir. Y ya, cuando vuelve a ir, ustedes ven que el árbol tiene varios tubos, o sea que ya es orina, y se llama túbulo colector al final, que va a desembocar en la papila, que es como una ampollita, como una mamila, como un pezón, donde va a segregar directamente orina, que se llama túbulo colector. Ese es común a varias nefronas, pero los túbulos, las asas, que vamos a llamar asa de Henle, son una por nefrón. Y hay un asa ascendente y un asa descendente, y luego el túbulo colector, que es común a todos. El secreto está acá. Esta es una metodología que se llama microscopía electrónica por barrido, en donde el tejido, previamente una microdisección, es tenido superficialmente con una pintura, que es el uracilo, para que el microscopio tome estas figuras 3D sensacionales. Ahí tienen, es un ovillo de capilares. Hasta ahora vimos que los circuitos capilares eran arteria-vena y eran en forma de circuito. Ahora no, ahora es en forma de glomérulo. Tienen que meter todo el circuito en un glomérulo, pero además es un circuito porta arterial. Porta quiere decir que una arteria, que se llama aferente, va a formar otra arteriola que se llama eferente. Arteriola aferente, arteriola eferente. En vez de salir una vena del glomérulo, sale una arteriola. Con esto, de arteria a arteria, en vez de arteria a vena, como en cualquier otro lugar del mundo, yo logro tener esfínteres que pueden aumentar o disminuir drásticamente la filtración. Hay momentos del día o del año o del mes que precisamos retener líquidos, hay momentos que tenemos que segregarlo más. Piensen en los momentos evaluatorios, cuántas veces van al baño y van a saber qué está pasando con sus glomérulos. Pero esto es el dibujo eximio para que ustedes entiendan cómo ese ovillo logra filtrar la sangre, se queda con los glóbulos, filtra el plasma, lo vuelca en una cápsula, que se llama cápsula de Bowman, y esta es la que forma el túbulo del nefrón, que finalmente, después de ese viaje por la corteza, de rescate de sustancias, vuelve al túbulo colector y excreta orina. Ustedes ven ahí que todo lo que se filtra cae en el espacio de Bowman, el espacio que hay dentro de la cápsula de Bowman, que tiene una sola salida, un solo tubito, que es el túbulo contorneado por la forma que tiene proximal. Después hará el asa de Henle y después volverá con el nombre de túbulo contorneado distal a tocar el mismo glomérulo. ¿Y por qué? Porque necesitamos que el riñón, que está tan cerca de la arteria central del organismo y de la vena central, aorta y cava, trabaje en sincronía perfecta con la presión arterial. Entonces, el riñón tiene un sistema endocrino muy complejo, que no pretendo que ustedes lo conozcan, pero que lo sepan, pero al menos que lo conozcan, que es el complejo yuxtaglomerular, IG, en donde el túbulo contorneado proximal vuelve al glomérulo y se coloca en el ángulo que forman las arteriolas aferente y eferente, y ahí tiene unas células especiales, IG también se llaman, que van a producir una sustancia mágica que es la renina, que tiene un enorme poder en el control de la presión arterial, porque es una enzima
que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina, que puede elevar la presión. O sea que a través de este sistema endocrino, que es como una glándula endocrina, el riñón, podemos tener una fuerte regulación de la presión arterial. Por eso muchas enfermedades renales tienen que ver con la hipertensión arterial y viceversa. Mucho impacto de la hipertensión arterial de otro origen tiene efectos sobre el riñón. Y van a ser también pacientes que ustedes tendrán que administrar los líquidos. No solo su profesión es con los sólidos, con los alimentos sólidos, sino también con los líquidos. Tanto los que ingresan por el aparato digestivo como aquellos que ingresan por sondas o por catéteres venosos, venoclisis, etc.